Otro duro día a 50 grados en Andalucía. Fijaros qué rima más buena ha salido ahí. Aquí estamos con el aire a tope, dispuestos a hablar del personaje de hoy, que es Gustav Robert Kirchhoff, o Kirchhoff, como gusta mucho decirle. A los estudiantes les gusta decirle Kirchhoff. ¿De dónde viene el apellido Kirchhoff? Para que aprendáis algo de alemán. Die Kirche, si no recuerdo mal, era la iglesia. Y Hof, que es el patio o la granja, ¿no? Entonces se traduce como el patio de la iglesia, algo así, es el apellido de este hombre. Pero vamos, que si le queréis decir Kirchhoff, pues perfecto. Nace en 1824, un día 12 de marzo, ¿vale? Un 12 de marzo de 1824, veis que estamos avanzando ya por el siglo XIX. Y bueno, lugar de nacimiento Königsberg, ya que estamos con el alemán, Königs, ¿no? Del rey, ¿no? Y Berg, que es como colina o montaña, entonces como la montaña del rey, Königsberg, que por ahí hay un coche que lleva esa marca, el Königsberg, ¿no? Pero en cuanto a la ciudad, pues ya no la vais a ver nunca como Königsberg, la vais a ver como Kaliningrado, que lo tenéis aquí en el mapa. Ahí está situado. Y la historia de Kaliningrado es un poco rocambolesca. Esto cuando yo estuve en Polonia viviendo me sorprendió. Yo no lo conocía hasta que estuve allí en la frontera. Os cuento un poco la historia de esta zona. Resulta que Königsberg era una ciudad muy importante que pertenecía a Prusia en aquel momento. Pero hoy es la actual Kaliningrado, que pertenece a Rusia. Y si miráis el mapa os quedáis ahí un poco pilladillos porque decís, joder, pero si esa zona está aquí y Rusia empieza aquí, o sea, hay una separación, no está dentro de Rusia. Y efectivamente, es que resulta que eso fue una zona que la Unión Soviética se anexó como botín de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía, pues a día de hoy, pues sigue siendo, bueno, ya no es Unión Soviética, pero sigue siendo rusa. Además que no creo que la suerte nunca porque allí hay una base naval muy grande que tiene acceso a la agua del Báltico. Y lo importante para los rusos en este caso es que en los puertos que ellos tienen allí en Rusia, con acceso al mar, tienen el problema de que todas las aguas esas se congelan en invierno. Entonces creo que este es uno de los únicos puertos que tiene Rusia con acceso al Báltico que tiene las aguas que no se congelan durante todo el año. Y ya está, pues simplemente eso, curiosidades de la geografía y de la historia. Nosotros tenemos aquí también Gibraltar que cuando lo ven los extranjeros algunos se sorprenden, dicen, pero esto cómo puede ser. Y ya está, pues cosas que pasan, ¿no? Entonces, volviendo al Kirchhoff, un niño que fue brillante, como otros genios de los que ya hemos hablado, pero en este caso su familia sí que tenía recursos. El padre era abogado y estaba acomodado. Nació ahí en Königsberg, como digo, que además era una ciudad que tenía una fuerte tradición académica, que invitaba mucho a los académicos a desarrollarse, le ofrecía oportunidades. Y de hecho, el Kirchhoff estudió en el Albertina que era la Universidad de Königsberg en aquella época, que era una institución pues importantísima. De hecho, allí dio clases Kant, el filósofo Kant, que seguro que os suena. Aunque esto es en esa época, porque hoy en día la Albertina tampoco existe. Cuando llegaron los soviéticos, lo que hicieron fue expulsar a toda la población alemana que había allí en esa zona y rusificaron todo eso. Entonces, a día de hoy tampoco está en la Albertina, lo que está es la Universidad Estatal de Immanuel Kant, ¿vale? En honor al filósofo del que ya hemos hablado, que fue profesor ahí en esa institución. Bueno, la cosa es que el Kirchhoff estudió ahí y ya desde muy joven pues estaba destacando en matemáticas, en física y en todos estos temas. Lo mismo que otros genios, sigue un camino bastante paralelo, patrón que se repite, ¿no? Niño genio que acaba siendo adulto genio.
Y de hecho, pues fijaros si fue genio que mientras estaba estudiando todavía no se había ni graduado y en 1845, lo voy a poner aquí arriba de las leyes, ahí tenéis las dos leyes de Kirchhoff y esto lo publica en 1845, antes de graduarse, lo publica como parte de un trabajo que estaba haciendo sobre la investigación de los circuitos, ¿no? Un trabajo académico normal y de ahí el tío pues se saca dos pedazos leyes. Así que joder, qué fácil lo tienen algunos, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos dicen estas leyes. Tenemos por un lado la primera, esto ya, la voy a, la voy a explicar por decirla un poquito, por nombrarla, porque esto ya lo tenéis vosotros más que sabido. Primera ley de Kirchhoff, ley de las corrientes, ley de los nodos, que nos dice que las corrientes que entran a un nodo y las que salen, pues al final suman cero. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aquí abajo. Voy a cortar aquí. Voy a coger otro color, que es que lo pongo siempre rojo, pero el rojo en realidad no es lo suyo. Imaginaros que tenéis un circuito y en el circuito tenéis ahí este nodo. Y a este nodo por un lado llega, por ejemplo, vamos a decir aquí que llegan 4 amperios. Y ahí ese nodo también llegan por este lado, por esta rama, llegan 2 amperios. Entonces, si nosotros hacemos la suma algebraica de las corrientes que entran y salen al nodo, pues tenemos ahí dos corrientes que están entrando al nodo y ahora vamos a decir que esta, por ejemplo, que sale. Pues muy bien, si aquí la corriente esta I1 es 4 amperios que está entrando, ¿y cuál más corriente entra? Esta de aquí arriba, ¿no? La de 2 amperios que entra, eso tiene que ser igual a lo que está saliendo, o sea, lo que entra por lo que sale. Lo que sale, ¿cuánto va a ser? Por 6 amperios. 6 amperios que los pongo aquí y ya está. Tan sencillo como eso. Esto no deja de ser una forma de interpretación del principio de conservación de carga. En realidad es una ley súper simple, pero se ve que a veces lo más simple es lo que más trabajo cuesta descubrir. Quiero decir que no por simple hay que prestarle menos, hay que darle menos importancia. En realidad hay que darle más importancia todavía. ¿Vale? De hecho, que esto lo utilizamos en el día a día al resolver circuitos. Bueno, borro aquí. Esto se me ha ido, borro aquí. Cago en la leche. Puñetera tablet de las narices. Venga, ya está borrado. Otra vez mi boli. Ahí está. Y ahora, segunda ley. La ley de las tensiones. O ley de las mallas, que también se le llama. Que nos dice que la suma algebraica de todas las tensiones en un lazo cerrado es cero. Lo vemos con un ejemplo también, igual que hemos hecho antes, que se ve mejor. Por ejemplo, tú tienes aquí una malla. Voy a tener aquí una pila de 12 voltios. Y resulta que tengo aquí una resistencia, aquí tengo una resistencia. Luego si queréis en los vídeos de electrotecnia resuelvo un montón de circuitos de mallas con las leyes de Kirchhoff. Simplificación de resistencia, en fin, todo eso que hacéis que no os gusta y que a mí en realidad pues tampoco me gusta. Porque bueno, el que me conoce sabe que yo no soy profesor de electrotecnia. Esto en realidad hago estos vídeos un poco por explicar un poquillo más acerca de los personajes relevantes en la historia del electromagnetismo, que veo que no conocéis a ninguno. Pero a mí me gusta más toda la rama de electricidad de alta tensión, me gusta más la rama de electrónica y de robótica. En fin, ¿por dónde iba? Estaba dibujando aquí esto, por ejemplo, a esta resistencia 1. Vamos a decir que aquí caen 3 voltios de caída de tensión. En la resistencia 2, ¿cuánto cae aquí? Pues vamos a decir que aquí caen 4 voltios. ¿Y aquí cuántos voltios caen? Pues aquí caen X voltios en la resistencia 3. Entonces, si tenemos que de la fuente esto es una malla, y si nosotros recorremos la malla, pues decimos, por un lado, tengo 12 voltios. 12 voltios que es la caída de tensión que me aporta mi pila, mi generador, mi pila. ¿Y estos 12 voltios en qué se están invirtiendo? Pues los 3 voltios de caída de tensión de una resistencia, más los 4 voltios de caída de tensión de otra resistencia, más
lo que caiga en la resistencia 3. ¿Que cuánto va a ser? Pues va a ser, a ver, hacer la recta y la suma, vamos. 12 menos 3 menos 4, 5 voltios, ¿no? Pues ya está, 5 voltios que caen aquí, en la resistencia 3. Pues eso es lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff, ni más ni menos. El principio de conservación de la energía. Vamos, que también es fácil. Voy a borrar otra vez. Borro aquí. Seguimos entonces con la vida del Kirchhoff, después de ver las leyes. 1847. 1847 el tío se va a Berlín. Se muda allí. Y poco después se va a una ciudad de Bolonia que es súper bonita. Que en realidad no sé cómo se dice. Wrocław. Fíjate, yo he estado, me ha gustado mucho. Se conoce como Breslavia. Esa zona. Pero no sé esto en polaco cómo se pronuncia. El Wrocław este. Bueno, Breslavia, ¿no? Y aquí da clase en la Universidad de Breslau. La Universidad de Breslavia. Empieza ahí a dar clases, pero poco después se va a Heidelberg. Esto tenéis que ir también a una universidad. Esta es una ciudad preciosa en Alemania. Esto ya está tirando para el sur, está en el sur de Alemania. Una universidad muy potente y un sitio precioso, súper bonito, Heidelberg, ¿vale? Y aquí resulta, pues ya está, se pone también ahí a trabajar, a dar clases en la prestigiosa Universidad de Heidelberg y aquí coincide con el del mechero, el Robert, ¿cómo se llama el mechero este que se utiliza en química? Bunsen, ¿no? El mechero de Bunsen. Pues ahí está, con el que descubrió el mechero ese, con Robert Bunsen. Acaban ambos siendo pues colaboradores en proyectos y además comparten laboratorio. Dos genios juntos. ¿Y qué pasa cuando juntas dos genios? Pues que potencia y evoluciona ahí la genialidad, ¿no? Potencia la genialidad. Y entonces resulta que estos dos acaban desarrollando la espectroscopía, que es una herramienta que permitió descubrir dos nuevos elementos en ese momento, el cesio y el rubidio, una herramienta que todavía se usa mucho. Y luego, pues aparte de esto, también hicieron aportaciones en óptica, en termodinámica, en astrofísica y en otros campos, pero que bueno, no vamos a comentar porque es que si no nos salen vídeos de aquí de 4 horas. Nos salen aquí la película del Dune esta, multiplicada por 3 de duración. El legado fundamental al final fueron sus leyes de Kirchhoff. Por eso lo vamos a recordar nosotros. ¿Y por qué tienen tanta importancia? Pues recordar que llegó Ohm y postuló su ley de Ohm, que esto nos permitía relacionar tensión, intensidad, resistencia en un conductor. Eso estaba muy bien, pero ¿qué pasaba cuando en vez de un conductor teníamos un circuito eléctrico complejo? Porque se armaba un pitotazo, y además pues si las leyes de Kirchhoff es muy difícil poner ejercicios prácticos, exámenes a estudiantes para que las resuelvan utilizando las leyes, los ejercicios estos que nos gustan. Entonces, pues llegó Kirchhoff y permitió todo esto. La resolución de circuitos eléctricos complejos donde hay varias mallas, no solamente un conductor. Y el tío Kirchhoff pues fue ganando reconocimiento y en 1860, voy a ver si lo escribo por aquí, 1860 resulta que se vuelve a Berlín, a la Universidad de Berlín, y aquí ocupa la primera cátedra que hubo de física teórica en Alemania. Y ya pues, a partir de 1860 el pobre Kirchhoff resulta que su salud se fue deteriorando y murió pues 1887. Aquí ya fallece, no muy mayor, tenía 63 años. Pero bueno, no muy mayor para la época, sí era mayorcillo, ya que hemos ganado un poco de esperanza de vida. Pero fallece a los 63 años. Y bueno, resulta impresionante un poco pensar que las leyes de Kirchhoff siguen siendo válidas a día de hoy y se siguen enseñando igual. Vamos, en el instituto donde yo doy clase se enseñan exactamente igual que como se hacía hace
más de 180 años ya. Entonces, fijaros. De todas formas, ya vais viendo que en los vídeos que estoy publicando, poco a poco nos estamos empezando a acercar a la época ya moderna, a la actualidad. Ya estamos mediados del siglo XIX. Bueno, el Kirchhoff de hecho se muere ya a finales del siglo XIX. Y ya mismo empezaremos con el siglo XX, que aquí es donde ya se produce un mare magnum de invenciones y cuando empecemos con electrónica, pues eso no sé si me dará tiempo a mí a hacer tantos vídeos como personajes intervienen ahí. Pero bueno, vamos a dejar este ya aquí. Ya está bien por hoy.